Ya en las clases pasadas ustedes han tocado ya el tema básicamente de la legislación laboral. Han visto el tema de la relación laboral, ¿no? Contrato de trabajo, beneficios sociales, ¿no? Ya han tocado esos temas. En esta oportunidad vamos a abarcar, a una institución que tiene la misión o la función importante de velar porque todas esas normas que ya nosotros hemos visto en clases anteriores se cumplan, ¿no? No está de más decirle, ¿no?, de que todas las figuras jurídicas que hemos revisado en el transcurso de diplomado se van a llevar a cabo dentro de un ámbito que viene a ser la relación laboral, ¿correcto? O sea, hablar de beneficios sociales, hablar de asignación, convención por tiempo de servicio, vacaciones, todo eso se va a dar dentro de una relación laboral, ¿correcto? O sea, no puede darse fuera de una relación laboral. En otras palabras, no podemos hablar de beneficios sociales en un contrato civil, en un contrato de locación de servicio, ¿sí? Para que, como requisito sine qua non, tiene que darse la relación laboral para que podamos nosotros hablar de beneficios sociales, remuneraciones, ¿sí? Bien, vamos a tocar un poquito sobre el sistema de inspección del trabajo. Es bueno que ustedes traten de revisar estas normas, ¿no? Han sufrido varias modificaciones, especialmente el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿ya? El Decreto Supremo 019-2006-TER. Pero bueno, la norma fundamental, del sistema de inspección del trabajo es una norma de carácter internacional, que justamente es el convenio 81 de la OIT, ¿correcto? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? La Organización Internacional del Trabajo es una institución internacional que es la única que abarca, a tres representaciones. Estamos hablando de que la OIT, abarca o reúne tanto a los representantes del Estado, ¿no?, de los estados que forman parte del convenio internacional, reúne también a los representantes de los empleadores y también a los representantes de los trabajadores. Entonces, los tres, integrantes de una relación laboral, ¿no?, incluido el Estado, forman parte de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y para qué se reúnen? Justamente para que puedan, planificar algunas políticas, ¿no?, en pro de los derechos de los trabajadores, ¿sí? Entonces, el convenio 81 de la OIT se constituye, en una norma jurídica de carácter internacional valiosa e importante. Así también la ley 29.981, que es la ley que crea la institución de la cual vamos a hablar en este momento, en este día, que es la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿ya? La ley 29.981. La SUNAFIL fue creado en enero del año 2013, ¿correcto? Antes de la SUNAFIL, ¿está haciendo calor o por qué? Antes de la SUNAFIL, quien ejercía la función inspectiva eran los gobiernos regionales, el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? El Ministerio de Trabajo es el que ejercía la función inspectiva. Y los gobiernos regionales en mérito, pues, a la descentralización que se dio en años anteriores, ¿no? Entonces, los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de trabajo, ejercen la función inspectiva, ¿no?, hasta que, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿ya? ¿Por qué se crea la SUNAFIL? ¿No? Es bueno que sepamos esto porque el convenio que les mencioné, el convenio 81 de la OIT, dentro del contenido, señalaba, ¿no?, de que en todos los estados que forman parte de este convenio internacional debe existir un sistema de inspección de trabajo, ¿correcto? Esto es lo que señalaba el convenio 81 de la OIT, ¿sí? Entonces, y decía de que tenía que existir una autoridad central. Esto es, que tiene que haber una autoridad que se haga cargo de todo el sistema de inspección de trabajo. Entonces, cuando se da la función inspectiva, el Ministerio de Trabajo era el que ejercía ese rol de autoridad central. El Ministerio de Trabajo, estoy hablando antes de la descentralización que hubo en el país, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo es el que ejercía ese rol o asumía el ente rector del sistema de inspección de trabajo. Cuando ocurre la descentralización es que el Ministerio de Trabajo, a través del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, descentraliza, esto es, otorga parte de la función a los gobiernos regionales.
Correcto, por eso que los gobiernos regionales pues asumen ya autonomía. Y dentro de esa función está la función inspectiva. Entonces ya la función inspectiva ya no era propio del Ministerio de Trabajo, sino que cada gobierno regional, a través de su dirección regional, asumía una parte de esa función inspectiva. Y eso desnaturalizaba el contenido del convenio de la OIT, porque el convenio de la OIT señalaba de que debería existir una institución que se haga cargo de la función inspectiva. ¿Correcto? Entonces, como consecuencia de la descentralización, ya no solamente estaba el Ministerio de Trabajo, sino que estaba el gobierno regional de Junín, el gobierno regional de La Libertad, el gobierno regional de Ancash, todos tenían una partecita de esa función inspectiva. ¿Sí? Entonces, eso da lugar a que la SUNAFIL se cree, y la SUNAFIL se constituye, y actualmente es la SUNAFIL la autoridad central y el ente rector del sistema de inspección del trabajo. Correcto. Existe el error siempre, ¿no?, de que aún se considera el Ministerio de Trabajo como ente rector, y eso ya no es, eso era antes, correcto. Ahora, a la actualidad, con la creación de la SUNAFIL es el que asume ese rol, correcto. El rol protagónico, digamos, es la autoridad central del sistema de inspección de trabajo. Bien, la otra ley que es importante dentro de este sistema de inspección de trabajo es la ley 28806, ¿no? Fue promulgada en el año 2006, ¿no? Es la Ley General de Inspección de Trabajo. Y es importante que estas normas ustedes lo revisen con detenimiento, si que por ahí tienen, digamos, alguna aspiración a formar parte de la SUNAFIL, incluso también para que puedan conocer, ¿no? Ustedes quizás forman parte de alguna empresa, tienen algún cargo, por ahí hay algunas personas que están a cargo de recursos humanos, planillas, los mismos trabajadores también, ¿no? Entonces, la ley 28806 es la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? En esta ley pues se contempla toda, digamos, el procedimiento, las competencias, las facultades de los actores que van a llevar a cabo la función inspectiva, ¿sí? Vamos a ver con más detenimiento más adelante. El reglamento que les mencioné, el Decreto Supremo 019-2006-TR, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Y bueno, esta ley le he consignado porque es una ley nueva, ¿no? Recién se ha dado en este año, la Ley 30814, que justamente esta ley lo que regula es, digamos, la transferencia de la función inspectiva que asumen los gobiernos regionales a la SUNAFIL. Vamos a verlo con más detenimiento en el transcurso de las diapositivas, ese temita, ¿ya? Bien, a ver. La SUNAFIL, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿correcto? ¿Alguno de ustedes por ahí ha tenido alguna experiencia? Quizás han ido a denunciar ustedes a la SUNAFIL, quizás por ahí la SUNAFIL ha ido a su centro de labores, ¿sí? ¿Alguna experiencia? ¿Haya tenido contacto con la SUNAFIL? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿No denunciaron? ¿No? Bien. La SUNAFIL, como ya les mencioné, es una institución que fue creada en enero del año 2013, pero asume funciones en abril, todavía, ¿no? En abril del año 2014, por eso que tenemos, es una institución relativamente joven, ¿no? Hace poco cumplió 5 años, ¿correcto? En el país. Entonces, la SUNAFIL se encarga básicamente, ¿no?, de verificar o de velar porque la normativa sociolaboral, ¿no? Cuando hablo de normativa sociolaboral me estoy refiriendo tanto a las normas laborales, beneficios sociales, gratificaciones, ETS, hostilidad, discriminación, pero también a las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿correcto? Y las normas de seguridad social. O sea, hablar de disposiciones legales, ¿no?, en el transcurso de la exposición es hablar tanto de normas laborales, que básicamente son lo que hemos estudiado en el transcurso de este diplomado, y también de las normas de seguridad y salud en el trabajo y de las normas de seguridad social, ¿correcto? Las normas de seguridad social es básicamente salud, pensiones, ¿correcto? Entonces, la SUNAFIL es la institución que se encarga de verificar, de fiscalizar, de velar porque los empleadores cumplan con estas disposiciones legales, ¿correcto? Cumplan con las disposiciones laborales, ¿sí? Y para ello, pues, digamos, la Ley General de Inspección del Trabajo y el reglamento le establece dos funciones básicas a la SUNAFIL. Una que es una función de fiscalización y la otra que es la función de prevención, ¿correcto? Son dos funciones básicas que tiene la SUNAFIL. Repito, fiscalización y prevención, ¿correcto? Seguramente ustedes, de verdad yo siempre tengo esa idea de que algunas veces los empleadores, digamos más los microempresarios, ¿no?, que son unidades económicas, digamos, que no reportan muchos ingresos, incurren en algunas infracciones, digamos, algunos, no con el ánimo perverso o conociendo la ley, sino que muchas de estas unidades económicas incurren en estas infracciones por desconocimiento de la ley. Entonces, ahí también la importancia de la SUNAFIL. La SUNAFIL no solamente se encarga de fiscalizar,
¿no? Y por ende tampoco no es digamos, el fin de esta institución el sancionar, ¿no? Sino que la SUNAFIL también tiene como otras funciones importantes, por cierto, que es la prevención, ¿correcto? Entonces, repito, tenemos dos funciones nosotros. La función de fiscalización, que básicamente es que los inspectores verifiquen si es que los empleadores vienen cumpliendo a cabalidad con las normas laborales, con las disposiciones legales, laborales, seguridad del trabajo, seguridad social, ¿sí? Esa es la función fiscalizadora. Y la otra función es la función preventiva, ¿no? La función preventiva implica el asesoramiento, implica la orientación, ¿no? ¿Para qué? Para que los empleadores y los trabajadores conozcan digamos, la normativa sociolaboral, ¿no? Los empleadores conozcan las obligaciones que tienen y los trabajadores conozcan los derechos que tienen. Si un trabajador no conoce sus derechos, ¿cómo va a reclamar? ¿Correcto? ¿Cómo va a denunciar? Entonces la SUNAFIL también tiene ese rol importante, ¿sí? Una función fiscalizadora y una función preventiva, que es justamente la de brindar asesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores. Y bueno, y también, evidentemente, pues, la SUNAFIL también se encarga de poner en conocimiento a la autoridad competente de la institución sobre quizás algunos vacíos, algunas normas que por allí, digamos, vayan en perjuicio del trabajador, ¿no? O sean abusivas, ¿correcto? Entonces quizás por ahí hay algún vacío de la ley, hay algo que no está contemplado en la ley, entonces nosotros también ponemos en conocimiento a la SUNAFIL para que, evidentemente nosotros no vamos a promulgar la ley. ¿Quién promulga las leyes? ¿Quién es el que crea las leyes? El Poder Legislativo a través del Congreso de la República, ¿correcto? Entonces nosotros evidentemente ponemos en conocimiento de eso a la autoridad de la SUNAFIL competente para que ellos pues efectúen sus trámites correspondientes, ¿sí? Bien. Vamos a avanzar. El ámbito de la competencia. A ver, habíamos dicho al inicio, ¿no?, de que en mérito a esta ley, la ley 30.814, que es la ley de fortalecimiento del sistema de inspección de trabajo, en mérito a esta ley es que el gobierno regional, ¿no?, va a transferir las funciones, la función inspectiva, a la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque actualmente, digamos, quienes ejercen función inspectiva no solamente es la SUNAFIL, sino también el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Inspección del Trabajo, pero también los gobiernos regionales, ¿correcto? Los gobiernos regionales. ¿Se acuerdan que al inicio les dije de que el Ministerio de Trabajo, en un primer momento, antes de la descentralización, digamos, tenía era la autoridad máxima, era el ente rector del sistema de inspección de trabajo, ¿correcto? Ahora no es SUNAFIL. Pero, sin embargo, la función inspectiva todavía sigue recayendo en estas tres instituciones: en el Ministerio de Trabajo, en los gobiernos regionales a través de sus direcciones regionales de trabajo y en la SUNAFIL. En realidad, particularmente, considero de que no tiene sentido que tres instituciones realicen una misma función, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, es que se promulga la ley 30.814, ¿no?, para efectos de que de manera temporal, ojo, esto es temporalmente, por 8 años, de manera temporal, se transfiera la función inspectiva que tienen los gobiernos regionales a la SUNAFIL. Esto es, que sea la SUNAFIL la única institución, la única entidad que ejerza función inspectiva, ¿correcto? Que ejerza función inspectiva. Entonces, eso, como lo repito, va a ser temporal y no es, ya se están dando ya algunas acciones para que ocurra esa transferencia, pero no va a ser todo a la vez, sino que va a ser de manera gradual, ¿no? Y temporalmente hasta por un periodo de 8 años, ¿no? Luego de ese periodo pues, se va a verificar cuáles son los resultados de esa transferencia. Claro que lo más probable, en realidad lo más probable es que sea un resultado positivo, ¿no? y que la función inspectiva sea única y exclusivamente de la SUNAFIL, ¿no? Pero, como les repito, es gradual, ¿no? No vayan a confundirse, no vayan a decir, oye, ya el gobierno regional ya no asume función inspectiva. No, el gobierno regional sigue asumiendo función inspectiva. Gradualmente van a haber algunos gobiernos regionales que ya no van a asumir función inspectiva. Por ejemplo, tengo entendido que el gobierno regional del Callao, ¿no?, el gobierno regional del Callao ya no va a asumir función inspectiva. Me parece que todos los inspectores del Callao, porque el gobierno regional también tiene inspectores, entonces todos los inspectores van a pasar a la SUNAFIL, correcto, y el gobierno regional se queda sin función inspectiva, pero eso va a ser de manera gradual, progresiva. Bien, entonces la SUNAFIL y los gobiernos regionales desarrollan o ejercen función inspectiva, ¿sí?
Bien, a ver. Ahora, actualmente, estamos hablando de que actualmente los gobiernos regionales siguen ejerciendo función inspectiva, ¿correcto? Pero la competencia de los gobiernos regionales es distinta a la competencia de la SUNAFIN. ¿Sí? Vamos a ver por qué. A ver, la SUNAFIN ejerce función inspectiva. El gobierno regional ejerce función inspectiva, ¿correcto? ¿La función inspectiva qué es? La función inspectiva en realidad pues, son las actividades que se desarrollan para efecto de verificar, ¿qué cosa? Las funciones propias de una inspección de trabajo. ¿Cuáles son las funciones? Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y asesoría u orientación, ¿correcto? A los empleadores y a los trabajadores. Esa es la función inspectiva, ¿no? La actividad que es desplegada para llegar a esos fines. Bien, entonces, les decía, los gobiernos regionales tienen una competencia determinada, ¿no? Es decir, los inspectores de las direcciones regionales de trabajo que se encuentran o que forman parte del gobierno regional no pueden realizar función inspectiva en todas las empresas, ¿no? Entonces la ley ha establecido que los gobiernos regionales ejercen función inspectiva respecto a determinadas empresas. ¿Bien? Entonces, ¿a qué empresas se va a dirigir la función inspectiva por parte de los gobiernos regionales? Solamente aquellas que tengan la calidad de microempresas. Pero ojo con ese término de microempresas. ¿Se acuerdan ustedes cuándo es que una empresa puede constituirse como microempresa? ¿Se acuerdan? ¿Fuerte? Menos de 20 trabajadores. ¿Otro? A ver. ¿Esto lo vieron ustedes? ¿Ya lo han visto ya? Bien, a ver, para recordarles un poquito. Las microempresas antes se calificaban en función al número de trabajadores. ¿Correcto? Antes se calificaban en función al número de trabajadores. De 1 a 10 trabajadores, microempresa. A 100 trabajadores, pequeña empresa. ¿Correcto? Eso era antes. Eso elimínenlo de su cabeza. Ya no es. ¿Correcto? Bórrenlo. Entonces, ¿ahora cómo es? Ahora, las microempresas, para ser consideradas como tales, se van a clasificar en mérito al nivel de ventas anuales. ¿Correcto? Al nivel de ventas anuales. Oiga, doctor, ¿y cómo voy a saber yo cuánto vende la empresa? Para eso está el documento que todos los años declaran las empresas, que es la declaración jurada del impuesto. Buenas noches. La declaración jurada del impuesto a la renta. ¿Sí? Bien, entonces, ahorita las empresas, para que adquieran esa calidad de microempresas o de pequeña empresa, se van a tener que determinar en función a las ventas anuales. ¿Cómo va a ser? Una microempresa será aquella cuyas ventas anuales sean hasta 150 UIT. ¿Correcto? Hasta 150 UIT. Pequeña empresa será más de 150 UIT hasta las 1700 UIT. ¿Correcto? Entonces ya el criterio del número de trabajadores ya no es un criterio para determinar si es micro o pequeña empresa. Ahora el criterio son los niveles de ventas anuales. Y eso lo vemos en las declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, ya, dicho eso, le decía de que hay que tener en cuenta mucho este término de microempresa. ¿Por qué? Porque los gobiernos regionales van a asumir función inspectiva solamente sobre microempresas. Pero la microempresa, acá es una definición especial de microempresa. Esto es, solamente para efectos, ojo, escúchame cosa, solamente para efectos de la competencia de los gobiernos regionales es que aún se va a conservar la definición antigua. Esto es de microempresa. Esto es la definición por el número de trabajadores. Solamente para efectos de la competencia de los gobiernos regionales. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que los gobiernos regionales van a asumir función inspectiva respecto de aquellas empresas que tengan de 1 a 10 trabajadores. ¿Correcto? Pero, ojo, pero repito, ya no es el criterio para determinar propiamente la microempresa. Ahora el criterio es el nivel de ventas. ¿Correcto? Pero solamente en ese supuesto es que se va a considerar aún esta definición especial de 1 a 10 trabajadores, para determinar la función inspectiva de los gobiernos regionales. ¿Bien? Entonces, y claro, y el Estado, bueno, el Ministerio de Trabajo, ¿no? El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, es el que todos los años emite un listado de las empresas. ¿Correcto? Emite un listado de las empresas que van a ser objeto de inspección por parte de los gobiernos regionales, ¿no? Ese listado lo emite a través de una resolución ministerial, ¿correcto? Todos los años, todos los años. Ahora, ustedes se preguntarán, oye,
acuerdo, pero ya todos los años, ¿y nosotros cómo se va a determinar el número de trabajadores? Porque si usted me dice de que el gobierno regional va a asumir función inspectiva sobre aquellas empresas, adelante, sobre aquellas empresas, microempresas, ¿no? De 1 a 10 trabajadores, entonces ¿cómo yo voy a saber si es que la empresa tiene 1 a 10 trabajadores? ¿No? Es anualmente, como les digo, ¿no? Entonces nosotros tenemos ¿qué es lo que hace el Ministerio de Trabajo? Determina, ¿no? el promedio de trabajadores que tiene una determinada empresa en el año, correcto. O sea, empresas que hayan registrado en planillas a sus trabajadores. Si existe una empresa X que a ver, estamos en 2019, ¿no? A ver, ese listado establece las empresas desde el 1 de julio del año pasado hasta el 30 de junio de este año. 12 meses, ¿correcto? Ese es el periodo que abarca para que pueda determinar las empresas del Ministerio de Trabajo todos los años, ¿sí? Del 1 de julio al 30 de junio. Entonces, todas las empresas que durante ese periodo hayan inscrito a trabajadores en planillas, de 1 a 10 trabajadores en planillas, entonces van a ser empresas fiscalizadas por los gobiernos regionales, ¿correcto? Si es que una empresa registró en planillas 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, entonces aparecerá en ese listado. Aparecerá en ese listado y será competencia de los gobiernos regionales la inspección, ¿sí? Si es que una empresa tiene 11 trabajadores en planilla, ya esa empresa no va a figurar en ese listado. Y por lo tanto esa empresa que tiene 11 trabajadores en planilla va a ser inspeccionada ¿por quién? Por la SUNAFIL, ¿correcto? Por la SUNAFIL, ¿sí? Entonces, quedó claro eso, ¿no? La resolución sale todos los años, ustedes incluso lo pueden visualizar en la página del Ministerio de Trabajo, ahí sale la resolución ministerial, el 30 de agosto aproximadamente, bueno, todos los 30 de agosto sale esa resolución ministerial, ¿no? Y esa resolución ministerial, repito, contempla a aquellas empresas que van a ser inspeccionadas por los gobiernos regionales, por las direcciones regionales de trabajo, ¿sí? Y solamente van a ser aquellas microempresas que tengan inscritos en planillas de 1 a 10 trabajadores. ¿Okay? Esta definición de microempresa está regulada en el Decreto Supremo 015-2003-TR, ¿correcto? Pero solamente es para efecto de determinar la competencia de los gobiernos regionales. Esta es una orden de inspección, ¿no? Quizás, bueno, no sé si habrán tenido ustedes oportunidad para que puedan ver una orden de inspección, ¿no? La orden de inspección es un documento importante dentro de la inspección del trabajo, dentro del sistema inspectivo en realidad. El mérito de esta orden de inspección es que los inspectores concurren a los diversos centros laborales para llevar a cabo su función inspectiva, ¿sí? A ver, si ustedes se dan cuenta allí, ¿no? Esta orden de inspección tiene una serie, de contenido, ¿no? Vamos a ver acá en la diapositiva siguiente seguramente. A ver, vamos a ver, poco a poco. A ver. En esta orden de inspección, a la actualidad, dígame, caballero. ¿Cuál es la competencia inspectiva del Ministerio de Trabajo? Igual, el Ministerio de Trabajo, también igual que los gobiernos regionales, solamente microempresas, pero de acuerdo a esta definición especial nuevamente, ¿sí? Igual, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo, ¿correcto? El Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, si bien es cierto, está adscrita al Ministerio de Trabajo, pero la SUNAFIL tiene una competencia inspectiva distinta al Ministerio de Trabajo y también, evidentemente, en los gobiernos regionales. ¿Sí? Es a partir de esa norma, ¿no? De fortalecimiento, ¿no? No. La ley de fortalecimiento, la ley 30814, la ley de fortalecimiento del sistema inspectivo, es una ley que se ha dado recién en este año, hace unos meses nada más, en este año, ¿para efectos de qué? El año pasado, perdón. Para efectos de que se transfiera la función inspectiva que asumen ahorita tanto el Ministerio como los gobiernos regionales, que se transfiere esa función inspectiva a la SUNAFIL. Pero la función inspectiva los gobiernos regionales lo tienen desde ya años, ¿no? O sea, estamos hablando desde la normativa anterior, que es el decreto legislativo 910. O sea, antes la función, repito nuevamente, antes la función inspectiva lo asumía el Ministerio de Trabajo. La SUNAFIL no existía. La SUNAFIL comenzó a existir en el año 2013, ¿correcto? Entonces la inspección de trabajo, ¿quién la llevaba a cabo? El Ministerio de Trabajo. Luego, con la descentralización, ¿quién asume función inspectiva también? Los gobiernos regionales, a través de sus direcciones regionales de trabajo, o gerencias regionales de trabajo, como lo llaman también, ¿no? Entonces, ya con la creación de la SUNAFIL también se sumó
a coger parte de la función inspectiva. Entonces, ahorita, a la fecha, son 3 los que asumen función inspectiva. Ministerio, gobiernos regionales y la SUNAFIL. ¿Eso es bueno? ¿Es saludable? No. O sea, a partir de la creación de la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo se quedó con las microempresas. Y también los gobiernos regionales. Claro. Tanto el Ministerio como los gobiernos regionales asumen competencia, pero una competencia, digamos, más limitada, ¿no? En el sentido de que solamente van a ejercer función inspectiva respecto a las microempresas, con la definición especial de microempresa, que asume el criterio de número de trabajadores, de 1 a 10 trabajadores. Repito nuevamente que no es el criterio para que nosotros podamos, digamos, inscribir a una empresa como micro o como pequeña, porque actualmente para nosotros inscribir como micro o como pequeña vemos el criterio de nivel de ventas. Solamente para determinar la competencia del ministerio, del gobierno regional, es que se asume esta definición de microempresa. ¿Sí? Cuando hay una sanción, por decir así, una microempresa en una región, esta microempresa puede apelar a quien apela. Si lo hace SUNAFIL, perdón, si lo hace el gobierno regional o el Ministerio de Trabajo. Cuando ya la microempresa incurre en una infracción. Sí, y apela a la microempresa, entonces, ¿a quién puede apelar? ¿A cualquiera de los dos? No, o sea, si es que la microempresa, repito, definición especial, si es que la microempresa es inspeccionada por la Dirección Regional, Dirección Regional de la Libertad, será la Dirección Regional de la Libertad quien revise los recursos impugnatorios que puede interponer la microempresa. Correcto, la SUNAFIL no pasa. Correcto, solamente la Dirección Regional. ¿Sí? Eso mientras la función inspectiva, digamos, lo ejerza también el gobierno regional. Porque de aquí, como te repito, va a ver de manera progresiva, de manera gradual, la función inspectiva va a pasar a la SUNAFIL. Pero a tu pregunta será, si es que la Dirección Regional de la Libertad ejerce función inspectiva sobre una microempresa, le atribuye infracciones, la microempresa en el procedimiento sancionador apela, será el gobierno regional a través de la Dirección Regional de Trabajo quien conozca esa apelación. ¿Sí? Bien. A ver, la orden de inspección le decía que tiene un contenido que es bueno que ustedes lo sepan y que todo esto en realidad pues, está regulado en la Ley General de Inspección de Trabajo y en su reglamento. A ver, la orden de inspección es emitida por la autoridad, que en este caso es la SUNAFIL, es la Subintendencia de Actuación Inspectiva. ¿Correcto? Ustedes lo van a ver seguramente eso en la clase siguiente, ¿no? Pero voy a adelantar un poquito a grosso modo, de manera general nada más, para que podamos entender sobre quién emite la orden de inspección. La SUNAFIL, digamos, tiene ciertos órganos, ¿no? Áreas que van a ver, digamos, la inspección laboral. En principio, pues los inspectores, que son los que ejercen función inspectiva, ¿no? Luego, los inspectores se van a mover en base a una orden de inspección. Esta orden de inspección lo emite la Subintendencia de Actuación Inspectiva. ¿Qué es la Subintendencia de Actuación Inspectiva? Es un órgano que forma parte de la SUNAFIL y que se va a encargar de, de iniciar el procedimiento sancionador. ¿Sí? O sea, el procedimiento inspectivo, digamos, tiene dos partes. Una de actuaciones inspectivas, ¿no? Que está a cargo de los inspectores de trabajo, y la otra que es el procedimiento sancionador. Y a su vez este procedimiento sancionador tiene dos fases. La fase instructora y la fase sancionadora propiamente dicho. ¿Sí? Nuevamente, en términos generales, lo van a ver ustedes más adelante seguramente. El procedimiento inspectivo tiene, digamos, por decirlo de cierta manera, dos etapas. La etapa de actuaciones inspectivas y la etapa sancionadora. ¿Correcto? En la etapa de actuaciones inspectivas intervienen los inspectores. Y en la etapa sancionadora existen dos fases. Una fase instructora y una fase sancionadora propiamente dicho. De la fase instructora está a cargo la Subintendencia de Actuación Inspectiva. O sea, y una de las funciones de la Subintendencia de Actuación Inspectiva es justamente la generación de órdenes de inspección. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hay acá? En esta orden de inspección, justamente acá está la persona que emite esta orden de inspección. ¿Qué más existe en una orden de inspección? En una orden de inspección tienen que asignarse los inspectores que van a llevar a cabo
la función inspectiva. ¿Correcto? Dígame, Disculpe por incomodarlo, pero ¿cree que podría repetirlo, por favor? Es que, ¿qué parte? desde el proceso inspectivo, o sea, ¿cuáles serán las etapas, por favor? Esto lo va a ver usted más adelante, pero vaya. Por favor. A ver, acá lo voy a colocar mejor para que se quede grabado, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Se ve? ¿Sí? A ver. Abreviatura nada más para avanzar, ¿ya? Procedimiento inspectivo. ¿Sí? Procedimiento inspectivo, a ver, digamos, tiene dos etapas. ¿Correcto? Una etapa de actuaciones inspectivas, ¿no? Actuaciones inspectivas, correcto. Este está a cargo de ¿quién? ¿Quién es el actor principal en esto? Los inspectores. ¿Correcto? En términos generales, después ya usted lo va a ver con detalle. Y acá tenemos la otra etapa, que es la etapa sancionadora. ¿Correcto? Procedimiento inspectivo, etapa de actuación inspectiva y etapa sancionadora. En la etapa de actuación inspectiva, actor principal, inspectores. En la etapa sancionadora, a su vez, existen dos fases. Una fase instructora y una fase sancionadora propiamente dicho. O resolutora también se llama. ¿Correcto? ¿Sí? Una fase instructora y una fase resolutora o sancionadora. Este es actual, este es el procedimiento actual, ¿ah? Porque antes, como les decía al inicio, el reglamento, básicamente el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo ha sufrido varias modificaciones. En el año 2018, sobre todo en el año 2017 también, ha tenido sendas modificaciones. ¿No? Porque antes el procedimiento inspectivo no era así. Antes el procedimiento inspectivo era así, nada, miren. Actuación inspectiva y sancionadora. Nada más, no había estas fases. No había estas fases. Correcto. Ya con las modificaciones que se han dado en el año 2017, ¿sí? Es que el procedimiento inspectivo está contemplado de esa manera. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, en esta orden de inspección también van a ser considerados o van a tener que consignarse a los inspectores de trabajo que van a llevar a cabo la función inspectiva. ¿Sí? Vamos a ver más adelante con más detalles sobre estas autoridades. ¿Qué más va en una orden de inspección? En una orden de inspección también evidentemente va, digamos, los datos de identificación del sujeto inspeccionado. En este caso viene a ser el obligado al cumplimiento de las disposiciones legales. ¿Correcto? El obligado al cumplimiento de las disposiciones legales tiene que estar consignado ahí, ¿no? Pero van a haber supuestos en los cuales no puede estar consignado, que todavía lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Qué más va? Las materias que van a ser objeto de inspección. Oye, puede ser objeto de inspección el tema de gratificaciones, el tema de CTS, que hace poquito también ya debieron haber depositado, ¿no? Gratificaciones en julio quizás también, ¿no? Acto de hostilidad, discriminaciones, seguridad y salud de trabajo, materias que van a ser objeto de inspección por parte de los inspectores de trabajo. También tiene que estar consignado en esa orden de inspección, ¿correcto? Doctor, cuando usted dice discriminaciones, ¿eso cómo hay algunos momentos que piden cómo dice? Ya, a ver, la discriminación, es que en realidad la SUNAFIL, la función de la SUNAFIL abarca, digamos, el fiscalizar o el vigilar que se cumplan las normas de derechos fundamentales, las normas de derechos laborales, las normas de seguridad y salud del trabajo. Dentro de las normas de derechos fundamentales tenemos justamente la discriminación. O sea, la discriminación en el trabajo. Correcto. Oye, de pronto a un trabajador le están pagando 1.000 y a otro trabajador le pagan 1.500 y realizan la misma función. Y el empleador no tiene una justificación para que exista esa diferencia. Y es más, y de pronto por ahí dice, oye, a este que gana 1.000, ¿por qué? Porque está afiliado a un sindicato. ¿Discriminación? Pero eso alguien lo tiene, es fácil de darse cuenta, puede pedir algún documento, y ya hay una previa comunicación. No, ya estamos entrando a una etapa de probanza, pero para efecto de que se denuncie una materia como discriminación, evidentemente pues tiene que digamos, darse algunos elementos probatorios, ¿no? Que se demuestre que existe la discriminación. Por ejemplo, en un sistema 4x3 sí hay una guardia que sí asume feriados, o sea, sí les pagan feriados, pero hay otra guardia de 8x6 que también es atípica, pero no le asumen los feriados. Eso es la discriminación. No, ahí estaríamos hablando quizás de
de una vulneración a las normas sociolaborales, específicamente a la figura jurídica de los descansos en feriados, o al pago de los feriados trabajados. Ya habíamos visto en la clase pasada que si es que yo trabajo en un feriado, ¿cuánto me pagan? Triple, ¿verdad? Por el descanso, por haber trabajado en día feriado y la sobretasa del 100%. Si no me está, yo trabajo en feriado y no me pagan, no es una discriminación, sino que podríamos estar hablando de una vulneración a las normas sociolaborales, ¿no? ¿Y eso hay que hacer? Sí, evidentemente, pues claro, a la SUNAFIL, sí, por supuesto, la SUNAFIL es una institución que verifica ese tipo de materias, ¿no? Pero, a ver, entonces, esas son las materias, ¿no? Discriminación, remuneraciones, ¿no? Descansos, ¿no? Esas materias van a estar consignadas también en la orden de inspección, ¿correcto? Bien, a ver. ¿Cómo se lleva a cabo una inspección laboral? ¿Cómo es que se lleva a cabo una inspección del trabajo? ¿No? Ya habíamos señalado que la SUNAFIL se encarga, o una de las funciones es la vigilancia o el velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, laborales, ¿no? Y también una función orientadora o preventiva, ¿no? ¿Quiénes ejercen función inspectiva? Evidentemente el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, ejerce o digamos, protege a los trabajadores para efecto de que se respeten sus derechos, ¿no? Imagínense que no exista SUNAFIL. ¿A dónde van los trabajadores a reclamar por sus derechos? Al Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no puede ser el único órgano que se encargue de cautelar estos derechos trabajadores, ¿no? Por eso de que la OIT pues, ha establecido que en todos los estados, ¿no? Existe un sistema de inspección de trabajo. Y la existencia de un sistema de inspección de trabajo implica la existencia de una autoridad central, en este caso que debería ser la SUNAFIL, ¿sí? Ahora, pero los inspectores, digamos, llevan a cabo la función inspectiva, ¿no? Y ejercen, digamos, actuaciones, ¿no? ¿Cómo es que actúan? ¿No? Para eso pues la SUNAFIL, ¿no? Como le decía, tiene una función preventiva y también tiene una función fiscalizadora, ¿no? Van a darse las actuaciones de orientación y van a darse las actuaciones de fiscalización. Ahora, las actuaciones de orientación, ¿cómo se originan? ¿No? ¿Cómo es que al inspector le van a asignar una orden de orientación? Porque la que hemos visto es una orden de inspección, ¿correcto? Pero también existe una orden de orientación, que digamos es la misma estructura, ¿no? Pero bueno, es de orientación, ¿no? Entonces, las órdenes o las actuaciones de orientación se van a generar en mérito a una petición que realicen tanto los empleadores como los trabajadores. O sea, los empleadores también pueden concurrir a la SUNAFIL para que soliciten que la SUNAFIL ejerza su función preventiva, su función de asesoramiento técnico, de orientación. Pueden concurrir los empleadores a la SUNAFIL también. Los trabajadores, como es derecho, los trabajadores también pueden concurrir a la SUNAFIL para que le brinden cierta orientación sobre determinada materia. De pronto un empleador, una empresa X sociedad anónima, concurre a la SUNAFIL porque quiere tener, digamos, quiere capacitar a su personal, ¿no? sobre el tema de registro de planillas, por ejemplo, ¿no? O sobre los contratos modales, ¿no? Entonces el empleador, pues, la ley le faculta, el empleador puede ir también a la SUNAFIL para que pida este tipo de orientaciones, ¿no? El trabajador también, pero no solamente ellos, sino que también la misma SUNAFIL también de oficio, ¿no? Puede generar este tipo de órdenes de orientación, ¿sí? La SUNAFIL misma puede decir, oiga, que se generen las órdenes de orientación para que los inspectores concurran a las empresas y capaciten sobre trabajo infantil, o que capaciten sobre registro de planillas, que capaciten por ahí sobre seguridad y salud del trabajo, ¿no? Entonces la SUNAFIL también puede disponer de oficio la generación de estas órdenes de orientación. Entonces, las orientaciones, resumiendo, pueden ser generadas en mérito
a una decisión de la misma SUNAFIL puede ser generada en mérito a una petición de los empleadores y también de los trabajadores. ¿Correcto? Y las actuaciones inspectivas, las actuaciones inspectivas son las actuaciones de inspección, o sea, las órdenes de inspección, estas van a ser generadas también igual por decisión del sistema de inspección de trabajo. También pueden ser generadas incluso a petición del órgano jurisdiccional y órgano del sector público, ¿no? Y también por denuncia. Que en realidad pues la mayoría de órdenes de inspección que se generan en las intendencias regionales de la SUNAFIL, la mayoría de las órdenes de inspección que se generan son en mérito a denuncia de los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos, claro, los trabajadores que consideran que sus derechos están siendo vulnerados, pues concurren a la SUNAFIL y solicitan una inspección, ¿no? Que algunas veces pues las denuncias que plantean los trabajadores también pues carecen de cierto asidero, ¿no? O sea, de cierto fundamento, ¿no? Por eso que es importante también lo que les decía, la función preventiva, ¿no? Porque después los trabajadores acuden a la SUNAFIL y de pronto la SUNAFIL pues no le da la razón al trabajador porque no lo tiene, porque no condice con la ley, no le da la razón al trabajador. Entonces el trabajador dice, no, que la SUNAFIL que no me da la razón, y que no le da la razón porque no es porque no lo quiera, sino porque no lo tiene en realidad, ¿no? Entonces es importante, como le repito ahí, la función preventiva también. Las actuaciones inspectivas, digamos, pueden ser solicitadas por denuncia. En este caso la actuación inspectiva no puede ser solicitada por el empleador, por ejemplo, a diferencia de las actuaciones de orientación, ¿no? El empleador no puede presentar una denuncia, digamos, para que se inspeccione su empresa misma, ¿no? Tiene que ser una denuncia de parte del trabajador, ¿sí? ¿Qué más sobre las actuaciones inspectivas? A ver, las actuaciones inspectivas, digamos, como les decía, la mayoría de las órdenes de inspección se generan por denuncia, ¿correcto? El trabajador que considere que su derecho viene siendo vulnerado puede concurrir a la SUNAFIL y decir, señores de SUNAFIL, solicito que se realice una inspección en mi centro de trabajo para verificar, por ejemplo, el tema de gratificaciones o de CTS, que ya pasó, 15 de mayo, ¿no? De sentencia, ¿no? Ahora, lo puede hacer por él mismo, esto es con nombre propio, o también lo puede hacer de manera anónima. Por eso de que las denuncias que realicen los trabajadores pueden ser de dos clases: denuncias con reserva de identidad y denuncias sin reserva de identidad, ¿no? Las denuncias sin reserva de identidad son aquellas denuncias que el mismo trabajador, digamos, denuncia ante la SUNAFIL, que se lleva a cabo una inspección de trabajo y que el inspector va a develar el nombre del denunciante, ¿no? Pedro López solicita que el inspector de trabajo concurra a su empresa porque su empleador no ha cumplido con el depósito de la CTS que debió efectuarse el 15 de mayo, ¿no? Concurre el inspector a la SUNAFIL, le dice, señor empleador, el señor Pedro López, ¿no? Ha denunciado que ustedes no han cumplido con su obligación legal de depositar su CTS en la entidad bancaria correspondiente, ¿no? Se menciona, o sea, ¿qué significa? Que el inspector va a ir para verificar el derecho laboral de este señor Pedro López, porque lo hizo una denuncia sin reserva de identidad, ¿correcto? Pero la denuncia también puede ser con reserva de identidad. ¿Y justamente pues para qué? Para efectos de evitar que el empleador pueda ejercer, digamos, ciertas represalias contra ese trabajador, ¿no? Algunos trabajadores tienen temor de denunciar. Oye, no, si denuncio me van a sacar, si denuncio me van a despedir, ¿no? Si denuncio me van a hostilizar. Pero ya saben entonces ustedes que a la SUNAFIL también pueden presentarse denuncias con reserva de identidad. En otras palabras, estas denuncias con reserva de identidad son denuncias anónimas, ¿sí? Son denuncias anónimas, ¿no? ¿Cómo se va a llevar a cabo este tipo de procedimiento? Un trabajador, ¿no? Concurre a la SUNAFIL y solicita la inspección laboral para efectos, pongamos, ¿no? De verificar, también igual, que no se ha cumplido con el depósito de su CTS, ¿no? Del 15 de mayo. Pero, señores SUNAFIL, yo quiero que mi denuncia sea con reserva de identidad.
Y en el formato que le dan en la SUNAFIL existe un cuadrito que dice ¿con reserva de identidad? Pues sin reserva de identidad. Con reserva de identidad. ¿No? Tengo miedo de que el empleador ejerza acto de hostilidad conmigo, que me despida, que así. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Se genera la orden de inspección y se le asigna a un inspector. ¿Qué hace el inspector? El inspector no va a ir al centro de trabajo y va a decir, señor Pedro López denunció, jamás. No, porque ahí pues uno que estaría cometiendo un acto irregular, ¿no? Y podría ser, digamos, hasta sancionado, el inspector, ¿no? Entonces, digamos, el procedimiento que se sigue es que, para efecto de salvaguardar la identidad de este trabajador, el inspector realiza la inspección por todos los trabajadores, ¿sí? Y evidentemente de esa manera el empleador no va a saber quién denunció. Y el empleador tampoco, y el inspector tampoco no está en la obligación de decirle, ¿sabes qué? Puede decirle, vengo, es un operativo. Es un operativo para verificar si ustedes están cumpliendo con la normativa relacionada a compensación por tiempo de servicio, ¿no? Voy a hacer un recorrido por el centro de trabajo, registro todos los trabajadores que encuentro en ese momento, sobre todo, y claro, evidentemente va a haber un acuerdo, digamos, previo, digamos, una comunicación previa con el denunciante anónimo, ¿no? Para que ese día pues esté, ¿no? Porque quizás, oye, de pronto el inspector va ese día y ese día el señor está de descanso, no lo encuentra, ¿no? O también lo que se puede hacer, pues solicitar en este caso, pues, solicitar el documento de planilla electrónica, ¿no? Se puede solicitar, por ejemplo, por ahí un TR5, ¿no? Un TR5, que es el documento contable donde se encuentran todos los trabajadores. Un TR5 de manera aleatoria. De manera aleatoria está casada con unos, no sé, unos 30, 50 trabajadores. Y dentro de ellos está el denunciante, ¿no? Pero evidentemente eso protege al trabajador porque el empleador no va a saber que él denunció, ¿no? Y su denuncia, a su vez, puede favorecer a un grupo de trabajadores que también quizás se han visto vulnerados en su derecho del depósito de la CTS, ¿sí? Más o menos esa, digamos, es la mecánica que se estila cuando las denuncias son con reserva de identidad. ¿Qué más? Bien, ya le hemos dicho, ¿no? Que las actuaciones de inspección pueden generarse de oficio por el sistema de inspección de trabajo, por la misma SUNAFIL, ¿no? Por orden también de cualquier órgano del sector público. El Poder Judicial también puede solicitar una inspección, la Defensoría Pública también puede solicitar una inspección, los congresistas también pueden solicitar inspecciones, ¿no? Como que los hay, ¿no? Algunos trabajadores, por lo general son los sindicatos, ¿no? Que por ahí pues tienen alguna afinidad con algún congresista y bueno, los congresistas van al congresista y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pasa esto, y el congresista manda una carta, un oficio a la SUNAFIL para que se genere una orden de inspección, ¿no? Respecto a determinada materia. Entonces también los congresistas también pueden llevar a cabo o pueden generar una orden de inspección. Dígame, Gabriel. ¿La inspección que hace la SUNAFIL recae sobre cualquier tipo de régimen laboral? Ya. A ver. Buena pregunta. A ver. Miren, la SUNAFIL solamente ejerce función inspectiva sobre trabajadores que se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Esto es, los que se encuentren bajo el decreto legislativo 728. En otras palabras, sobre los CAS no hay, la SUNAFIL no interviene. Sobre el personal 276, la SUNAFIL no interviene. ¿Correcto? Adelante, Mauricio. ¿Correcto? Entonces solamente sobre aquellos trabajadores que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada regulado por el decreto legislativo 728. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, como les decía, ¿no? El actor, digamos, que lleva a cabo la función inspectiva, ¿no? Ya le había dicho también, ¿no? Que la función inspectiva básicamente son las actividades que se desarrollan para efectos de verificar el cumplimiento de las normas laborales, las actividades que se desarrollan para efectos de brindar un asesoramiento técnico o una orientación a los empleadores y trabajadores, ¿no? Entonces, esa función inspectiva, ¿cómo se concretiza? O sea, la inspección, ¿cómo se concretiza? A través de la acción de los inspectores de trabajo, ¿correcto? Entonces, los inspectores, ¿no? Le pongo una lupita ahí porque son como medios investigadores, ¿no? O sea, los inspectores, digamos, son servidores públicos, ¿no? Son servidores públicos y
que, digamos, según el convenio internacional, por eso repito, el convenio internacional del 81 de la OIT es muy importante, ¿no? Según el convenio 81 de la OIT, estos servidores públicos, digamos, tienen la calidad de autoridades, ¿no? Y evidentemente, pues tienen que tener esta calidad para que puedan asumir su función inspectiva, ¿no? Y además, tienen que ser seleccionados, digamos, por sus conocimientos, por sus aptitudes, ¿sí? O sea, en otras palabras, tienen que ser elegidos en mérito a concursos públicos, ¿correcto? Entonces, los inspectores de trabajo, también las actuaciones que realizan durante la inspección, propiamente dicha, durante la inspección laboral, durante una fiscalización, las actuaciones de estos inspectores merecen fe. Es decir, ¿qué significa esto? Que se presume que son ciertos, ¿verdad? Que los actos que realiza el inspector se presume que son ciertos, salvo que el empleador, pues, digamos, pruebe de que no es así, ¿no? Entonces, ahora, pero los inspectores, digamos, se encuentran, según la Ley General de Inspección de Trabajo, pueden, digamos, ingresan por el primer nivel, ¿no? Hay tres niveles en cuanto a los inspectores. Los inspectores auxiliares, los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores, ¿correcto? Esos son, digamos, los niveles, ¿no?, de una persona que ingresa a la SUNAFIL para que realice actuaciones inspectivas, ¿no? Son 3 niveles, repito: inspectores auxiliares, inspectores de trabajo y supervisor inspector, ¿correcto? Los inspectores auxiliares necesariamente van a ingresar por un concurso público externo, ¿correcto? Externo, es decir, se convoca, pues, ¿no? La SUNAFIL convoca, por eso salen una serie de convocatorias, en serio el año pasado también han salido convocatorias para que postulen e ingresen en el primer nivel, inspectores auxiliares. Luego, los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores van a ascender en mérito a concursos internos ya, ¿correcto? Para inspector de trabajo, ¿qué se necesita? Para inspector de trabajo se necesita que tenga una experiencia, digamos, de 2 años como inspector auxiliar. Cumple con ese requisito y puedes postular en un concurso interno para que asciendas a inspector de trabajo. Y para supervisor inspector se necesita que tengas 3 años como inspector de trabajo, ¿correcto? Y puedes también postular en un concurso interno. Concurso externo solamente va a ser para ingresar a la SUNAFIL y se ingresa como inspector auxiliar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la competencia de los inspectores? ¿No? Porque no todos los inspectores van a tener la misma competencia, ¿no? Entonces, los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores sí tienen la competencia total. Esto es, pueden ejercer todas las funciones que la ley establece, que la Ley General de Inspección de Trabajo establece. Pueden ejercer su función inspectiva sobre cualquier empresa, ¿correcto? Esos son los inspectores de trabajo y los supervisores inspectores. Los inspectores auxiliares, ¿no? Los inspectores auxiliares, por sí solos, no pueden realizar todas las funciones inspectivas. O en otras palabras, no pueden ejercer su función inspectiva sobre todas las empresas. Salió una ley, el decreto legislativo 1383. El decreto legislativo 1383 modificó la Ley General de Inspección de Trabajo en el sentido que esta ley regula que los inspectores auxiliares van a conocer también sobre cualquier tipo de materia, pero lo considera así: cualquier tipo de materia, en palabras, cualquier tipo de materia que no revista de complejidad. Así lo dice, correcto. Porque los inspectores auxiliares, repito, antes de esta modificatoria, solamente podían ejercer función inspectiva sobre determinada materia. ¿Qué materias? Verificación de despido arbitral, correcto. ¿Qué más? Verificación de constancia de cese. ¿Sí? ¿Qué más? Orientaciones, la función preventiva, las orientaciones, ¿no? Paralizaciones, ¿no? Verificar las paralizaciones, las huelgas que puedan tener los trabajadores. Sobre eso, los inspectores auxiliares ejercían su función inspectiva solos, sin presencia de un inspector de trabajo,
¿correcto? Vamos a ver para que se entienda un poquito mejor. Acá, ¿ven esta diapositiva? ¿Ven ahí en su lámina? Vayan a la orden de inspección. En la parte, a ver, la orden de inspección, ahí dice inspector auxiliar, inspector auxiliar y supervisor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo leen? Está más o menos, a ver, ¿qué ven ustedes ahí? ¿El sello lo ven? ¿El sello de la parte derecha? No. Ya. Para la parte izquierda, ahí dice plazo 30 días. Ya. Debajo de ese plazo 30 días dice inspectores, inspector auxiliar y supervisor. Correcto. Entonces, el inspector, si es que en una orden de inspección solamente aparece el inspector auxiliar, es para efectos de que puede ejercer función inspectiva sobre materia de verificación de despido arbitrario, constancia de cese, orientaciones por ahí también, ¿no? Paralizaciones, ¿no? O sea, si es que le consignan acá en materias y sobre microempresas y pequeñas empresas. Correcto. O sea, los inspectores auxiliares no pueden ejercer función inspectiva sobre empresas que estén fuera de esta categoría de micro y pequeña empresa. No pueden ejercer, por ejemplo, función inspectiva sobre empresas que se encuentran bajo el régimen general común, ¿no? Solamente para aquellas empresas que se encuentran bajo el régimen especial de microempresa y pequeña empresa. Solos. Ahora, lo cual no quiere decir que no puedan ejercer función inspectiva sobre empresas de régimen general común. Lo pueden hacer, pero siempre y cuando en la orden de inspección, además de él, esté un inspector de trabajo. Correcto. Que es el que va a convalidar, digamos, las actuaciones del inspector auxiliar. ¿Sí? Entonces, claro, evidentemente, pues el inspector auxiliar, pienso yo, ¿no?, de que es una forma de tratar de que el inspector auxiliar, digamos, vaya conociendo como el inspector de trabajo sobre el tema inspectivo, ¿no? Pero, si es que por allí el inspector auxiliar es el único que figura en una orden de inspección y él ejerce función inspectiva sobre una empresa que no es micro, que no es pequeña empresa, entonces todo ese procedimiento es nulo. Correcto. Porque no tiene competencia para que pueda desarrollar función inspectiva por sí solo sobre una empresa del régimen general común. Pero, volviendo a esta ley, el decreto legislativo 1383. Este decreto legislativo 1383 establecía de que los inspectores, modificó la ley y establece que los inspectores auxiliares asumen competencia para efectos de materias que no revistan complejidad. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué es complejidad? ¿En qué casos estamos con un caso complejo o con un caso no complejo? ¿No? Eso, evidentemente, va a tener que ser determinado por la SUNAFIL a través de una resolución de la superintendencia, ¿no? Entiendo que todavía no hay esa determinación, ¿no? Mientras no exista esa determinación, bueno, no se va a determinar cuándo estamos ante un caso complejo y cuándo no estamos ante un caso complejo, ¿no? Entonces, el inspector va a tener que, el inspector auxiliar, para que ejerza función efectiva sobre empresas que no son micro y que no son pequeña empresa, van a tener que estar acompañados necesariamente de un inspector de trabajo, ¿sí? Bien. Ya les decía, ¿no?, que los inspectores de trabajo y el supervisor inspector sí ejercen función inspectiva total, ¿no?, sobre cualquier tipo de empresa. También puede ser como microempresa, sobre pequeñas empresas también puede hacerlo por sí solo, no necesita, digamos, que esté acompañado el inspector de trabajo no necesita que tenga el supervisor inspector ahí en la orden, o sea, lo puede hacer por sí solo, ¿no? Pero el inspector auxiliar sí necesita en algunos casos de la presencia de un inspector de trabajo. Y el inspector de trabajo tiene que participar en alguna modalidad de actuación inspectiva que se lleva a cabo dentro de la inspección laboral. Esto es, si el inspector auxiliar lleva a cabo una inspección en una empresa del régimen general común, o sea, no de microempresa, no de pequeña empresa, en un régimen general común, empresa grande, por decirlo de cierta manera, ¿no? Necesariamente tiene que estar acompañado del inspector de trabajo y necesariamente el inspector de trabajo tiene que participar en alguna modalidad de actuación inspectiva, ya sea en una visita, en una comparecencia o en una comprobación de datos. Oye, entonces el inspector auxiliar puede concurrir por sí solo a una empresa a llevar su inspección, sí lo puede, en una empresa grande sí lo puede hacer, ¿no? Puede hacerlo. Lo importante es que en el desarrollo de su inspección de trabajo, el inspector de trabajo que esté acompañado del inspector auxiliar en la orden de inspección participe al menos en alguna diligencia. ¿Correcto? Bien.
brevemente, los inspectores auxiliares les decía que tienen competencia única para el tema de otorgamiento de constancia de cese. Hace unos días, en este mes de mayo, ha salido un decreto supremo que modifica el procedimiento de este tema de la constancia de cese. Me hacen acordar para explicar más adelante. Es el decreto supremo 05-2019-TR. 05-2019-TR. Me hacen acordar para al final de clase tratar de explicar un poquito cómo es el tema del procedimiento del otorgamiento de la constancia de cese. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué facultades tienen los inspectores de trabajo? ¿Qué facultades tienen estos servidores públicos para que lleven a cabo su función inspectiva? ¿No? Facultades, en realidad son facultades amplias. ¿No? Los inspectores de trabajo tenemos facultades amplias para el ejercicio de la función inspectiva. Dentro de ello, pues, nosotros podemos ingresar a los centros laborales en cualquier hora del día o de la noche, dice la ley. ¿No? O sea, el inspector de trabajo también puede concurrir en horas de la noche a una empresa. ¿No? ¿Y justamente para qué? Porque ¿es cierto o no es cierto que hay trabajadores que trabajan en horario nocturno? Sí, ¿verdad? Entonces, es viable y lógico de que el inspector de trabajo, para verificar el trabajo de este personal, concurra en horas de la noche. Y también, algunas veces, por lo general, para ejercer nuestra función inspectiva en horario nocturno, es para realizar nuestras visitas en los centros nocturnos, discotecas, bares, cantinas, nightclubs, ¿no? También ejercemos función inspectiva en esos lugares. Y esos lugares, por lo general, tienen en la noche. Correcto. Entonces, el inspector de trabajo puede ejercer sus facultades o ingresar al centro de trabajo en cualquier hora del día o de la noche, sin previo aviso, dice también importante, sin previo aviso. Es decir, el inspector de trabajo no va a llamar por teléfono o no va a comunicar al empleador de que hoy tal día voy a ir a tu empresa a fiscalizarte. No. Bueno, justamente le digo eso porque hay unos empleadores que dicen, oye, pero no me han dicho que van a venir. No, es sin previo aviso, es inopinado la visita. Imagínense ustedes de que se genere una orden de inspección para ver un tema de registro de trabajadores en planillas. ¿Correcto? Y el inspector, o se le tenga que comunicar al empleador, a la empresa X, sociedad anónima, el inspector de trabajo va a concurrir el día viernes 23 de mayo a tu empresa para llevar a cabo una inspección sobre el registro de trabajadores en planilla. Llega el inspector el día 23 y no encuentra trabajadores, ¿no? O al menos encontrará a los trabajadores que están en planilla. Y los trabajadores que no están en planilla, hoy este día no vienen, esas faltas, ¿ya? Vienes el día lunes. ¿No? Entonces, justamente para eso son las visitas inopinadas, ¿correcto? Las visitas sin previo aviso, ¿correcto? ¿Qué otra facultad tiene? A ver, bueno, también acá el caso especial es de los trabajadores del hogar, ¿no? Porque si bien es cierto, el inspector tiene esa facultad para ingresar en cualquier hora del día o de la noche, sin previo aviso, es un caso especial el de las trabajadoras del hogar, ¿no? Porque las trabajadoras del hogar, ¿dónde desempeñan sus labores? ¿Dónde desarrollan sus labores? En la casa. Y en la casa justamente habita ¿quién? Su empleador, que viene a ser el dueño de la casa, ¿no? Entonces, para ellos, sí, para ingresar se necesita previamente el consentimiento en este caso del empleador, ¿no? O sea, si el inspector concurre para efecto de verificar, hacer una inspección laboral a una trabajadora del hogar, ¿no? Tiene que pedir permiso al dueño de casa para ingresar. Si es que no lo permite, pues lamentablemente el inspector no va a poder ingresar, ¿no? En cambio, si es que el inspector concurre a una empresa a llevar a cabo su función inspectiva y no le permiten el ingreso, eso se constituye en una infracción a la labor inspectiva. Correcto. En otras palabras, al inspector se le tiene que permitir el ingreso a las empresas, con excepción del caso de los trabajadores del hogar, ¿no? La negativa del ingreso o cualquier acto que impida que el inspector pueda llevar a cabo su función inspectiva se constituye en una infracción a la labor inspectiva. Y esta infracción a la labor inspectiva es una infracción grave que es sancionable evidentemente con una multa, ¿sí? Con una multa, ¿ya? Le digo esto, ¿por qué? Porque hay muchas actas de infracción que se generan justamente por eso. Porque impiden o obstaculizan de una u otra manera la labor del inspector de trabajo. Y una de ellas es justamente no permitir el ingreso al centro laboral, ¿no? ¿Por qué motivo? O sea, algunas veces son, digamos, argumentos descabellados, ¿no? No me han dado autorización para que ingrese, ¿no?
Entonces, eso ya es una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Y para ello el empleador tiene que, digamos, que comunicar quiénes son. Cuando uno concurre a una empresa, ¿a quiénes se dirige directamente? Por lo general, el vigilante, ¿verdad? Al vigilante. El vigilante es el que atiende ahí en la puerta. Entonces, es responsabilidad del empleador el capacitar, ¿no? a sus trabajadores, ¿no? Oye, si que vienes una FIL, pues hay que atenderlo de esta manera, ¿no? Comunícame, ¿no? Avísame, ¿no? De que existe un inspector de trabajo de una FIL para esa manera poder atenderlo. No se te ocurra no dejarlo entrar, ¿no? Entonces, porque esa es una infracción que está sancionado como multa. ¿Alguien me quería preguntar por algo? Profesor, ¿y cuánto la multa, profe, de sanción que colocan? Depende, bueno, si es que vamos a ver la multa de más adelante, pero la multa va a depender del tipo de empresa que sea. Si es microempresa, pequeña empresa o no micro, ¿no? Vamos a ver, eso depende. Profesor, en todos los casos, en absolutamente todos los casos, a excepción de trabajadores del hogar, todas las inspecciones son inopinadas. Sí, no, las trabajadoras del hogar también, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que para que tú ingreses a la casa tienes que tener la autorización del dueño. Pero tú para que ingreses a una empresa, o sea, allí te tienen que dejar ingresar, porque si no incurre en infracción respectiva. Si es que tú no ingresas a la casa, no incurre, el dueño no incurre en infracción. Me refería al tema de las actividades, a las labores inspectivas. En todos los casos, todas son inopinadas, ¿verdad? Sí, claro, Todas todas son inopinadas. no son programadas, sino No, todas no. absolutamente son Todas son inopinadas, sin previo aviso. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Otra de las facultades que tiene el inspector es hacerse acompañar durante la inspección, ¿no? Cuando el inspector concurre a hacer su labor de fiscalización en una empresa, pues el empleador tiene que brindarle todas las facilidades, ¿no? En pro del cumplimiento de su labor inspectiva. ¿Correcto? El inspector de trabajo dentro del centro laboral puede solicitar, digamos, interrogar o tomar la manifestación de trabajadores que se encuentran en ese momento allí. Puede solicitar la información o la manifestación del mismo trabajador, del empleador, del gerente de recursos humanos, o sea, de cualquier personal de la empresa, que evidentemente pues ayude a la inspección laboral, ¿no? Entonces el empleador no puede decir, oye, ¿sabes qué? No. Al trabajador no le puede decir, no digas nada, no te entrevistes con el inspector, porque eso es una infracción también a la labor inspectiva, está obstruyendo la labor inspectiva. Correcto. El inspector puede ir por todo el centro laboral, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha visto en algunas empresas, los empleadores, pues, en el tema de registro en planilla, más que todo hacer eso, ¿no? Esconden a los trabajadores, ¿verdad? Lo esconden, ¿no? Los esconden, por ejemplo, se ha visto muchas veces, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver ese tema en empresas pesqueras, también por ahí en empresas que se dedican, digamos, a revisiones técnicas, también, ¿no? El inspector tiene que hacer un recorrido por el centro laboral, ¿no? Para identificar al personal que está ahí en ese momento, ¿no? Y registra. Pero ya cuando, evidentemente, hay unas empresas que son grandes, ¿no? Entonces allí el empleador, pues, oye, coordina, esconde a los trabajadores. En una oportunidad nosotros nos fuimos para ahí a hacer un recorrido y encontramos en un segundo piso, en un cuartito, encontramos a un buen número de trabajadores. Dentro de ellos por ahí había menores de edad, habían extranjeros, ¿no? O sea, esos trabajadores no estaban en planillas, evidentemente. Lo que pasó ahí también, por ejemplo, y los encierran, lo que pasó, por ejemplo, en este tema de hace unos años, ¿no? Donde murieron quemados los chicos estos, ¿no? Igual, o sea, el trabajo lo desarrollaban en condiciones deplorables, ¿no? Inhumanas, encerrados allí, ¿no? Entonces, la función del inspector de trabajo tiene que ser, digamos, tiene que tener por parte del empleador una colaboración, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier acto que obstruya la labor inspectiva es una infracción a la labor inspectiva, ¿no? Si el inspector solicita
al empleador, oiga, preséntame este documento, ¿no? Necesito que me traiga ese documento, ¿no? Entonces el empleador pues tiene que presentar el documento para poder analizarlo, porque también una de las facultades que tiene el inspector de trabajo es analizar en el sitio la documentación que cree conveniente y que evidentemente tenga relación con las materias que son objeto de inspección. ¿Sí? Entonces, justamente es practicar cualquier diligencia de investigación, lo que le estaba comentando, ¿no? Interrogar, requerir información, examinar la documentación dentro del centro laboral, ¿no? Hay que tener también cierto criterio de razonabilidad también, ¿no? Porque existen algunas empresas pues, que evidentemente no cuentan en ese establecimiento con la documentación, ¿no? Entonces ahí pues el inspector pues, evidentemente pues, tiene que ser razonable en solicitar cierta documentación. ¿Sí? Profesor, una consulta. Cuando llegaron una inspección a mi centro, me dijeron que máximo pueden esperar 10 minutos, ¿es cierto? Sí, también, sí, correcto, sí, eso es cierto. O sea, el inspector de trabajo, cuando concurre a una empresa, solamente puede esperar 10 minutos, ¿no? Es un tiempo que se ha establecido a través de una directiva, ¿no? Pasado ese tiempo y el empleador no atiende al inspector, pues simplemente el inspector se retirará, ¿no? Dejará constancia de que no fue atendido y se constituye eso en una infracción. ¿Qué tipo de infracción? ¿A la labor? Inspectiva. Es una infracción a la labor inspectiva, ¿correcto? Porque no pudo desarrollar su labor. El inspector se comunicó y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya espérate. Y se ha pasado. Hay varias multas también en ese sentido, ¿no? Y ya espera un ratito. Espera un ratito, el inspector está allí. No. Nada. ¿No? Te toma el tiempo ya. Ah, correcto. 10 minutos. Pasó los 10 minutos, se retira. Ya, algunos tocan la puerta y ya ni siquiera le abren ya. ¿No? ¿Por qué? Porque justamente no tienen conocimiento, ¿no? De cuáles son las consecuencias de ese actuar. Por ejemplo, ya está bien, lo pueden dejar ingresar hasta la recepción, pero no tiene STR, no puede ingresar. ¿Quién no tiene STR? El inspector. No, el inspector sí siempre tiene STR. O sea, justamente los inspectores de trabajo, y es más, o sea, un inspector de trabajo no puede ir a una empresa, ¿no? Sin el STR. Pero en un caso que un inspector llegó y no tenía el STR. Bueno, no creo que, bueno, si se ha dado eso, pero yo digo particularmente, ¿no? Es que uno tiene que hacer respetar sus derechos, ¿verdad? Y más aún si es que uno trabaja en una institución que se encarga de verificar que los derechos se cumplan, entonces tiene que hacer respetar sus derechos. Si es que a mí me dan una orden de inspección y yo no tengo STR, no voy. ¿Que me van a sancionar por no irme a hacer una inspección? ¿No? Mi empleador no me brinda las condiciones para yo poder ejercer mi labor. No voy. Me tiene que otorgar mi STR. Bueno, si se da ese supuesto, bien la empresa. Si se da ese supuesto, bien la empresa en no permitir el ingreso. Y tiene una justificación, ¿no? ¿Por qué pasa si es que algo le ocurre al inspector en el centro laboral? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué más? A ver. Y, bueno, facultad del inspector también adoptar medidas inspectivas, ¿no? Que lo vamos a ver ya en el transcurso. Hay unas diapositivas ahí más adelante, ¿sí? Vamos a ver más adelante. Acuérdense, solamente lo menciono nada más. La facultad del inspector también es adoptar medidas inspectivas, ¿no? Las medidas inspectivas, vamos a ver más adelante en qué consisten. Y evidentemente, pues, emitir el acta de infracción en caso se verifique la comisión de alguna infracción. ¿Sí? Bien. Modalidades de actuación inspectiva. Terminamos con esto para pasar a un break, ¿ya? Las modalidades de actuación inspectiva que la Ley General de Inspección de Trabajo establece y el reglamento establece. Les decía que quiénes son los que materializan la inspección de trabajo, quiénes son los que ejercen la función inspectiva. Los inspectores de trabajo. En sus diversos niveles: auxiliar, inspector de trabajo, supervisor inspector, ¿no? El supervisor inspector, por lo general, sí puede realizar, digamos, inspección de campo, digamos, ¿no? Pero por lo general, pues, el supervisor inspector realiza su función en oficina. Pero lo cual no significa de que esté impedido de hacerlo en campo, lo puede hacer, ¿no? Pero por lo general, les repito, lo hace en oficina. Bien, el inspector, para que pueda ejercer su función inspectiva, se tiene que valer de ciertas armas, o sea, cómo hacer mi función inspectiva. Entonces la ley le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes estas formas para que tú realices tu función inspectiva, ¿no? Y eso es lo que se denomina las modalidades de actuación inspectiva. Y las modalidades de actuación inspectiva son 4, ¿no?
Esta última, antes eran 3, a raíz de ese decreto legislativo del 1383 es que se estableció una más, ¿no? Antes era solamente la visita inspectiva, la comparecencia y la comprobación de datos. Eran las tres modalidades de actuación inspectiva. Con la dación de este decreto legislativo 1383 se incorporó una modalidad de actuación inspectiva más, que es el requerimiento de información por medio del sistema de comunicación electrónica. ¿Correcto? ¿Qué es la visita inspectiva? La visita inspectiva es la concurrencia del inspector de trabajo al centro laboral, ¿no? Para realizar su función inspectiva. Esa es la visita inspectiva, ¿no? Y en la visita inspectiva, como le repito, puede realizar una serie de actos: interrogar a los trabajadores, tomar la manifestación de cualquier persona que se encuentre dentro del centro laboral, que tenga que ver con la materia objeto de inspección, evidentemente, tomar muestras, tomar fotografías, ¿no? Revisar documentación, ¿no? Entonces, todo ello puede hacer dentro de esta modalidad de actuación inspectiva, ¿sí? Y evidentemente el empleador tiene que darle las facilidades, ¿sí? La comparecencia ya es, digamos, lo contrario, ¿no? Si en la visita el inspector concurre a la empresa, en la comparecencia es el empleador quien tiene que concurrir a la oficina de la SUNAFIL, ya sea para presentar documentación, ¿no? Para absolver algunas dudas, ¿no? Para tomar las manifestaciones también, ¿correcto? Esa es la comparecencia. La comprobación de datos es la recopilación de información que pueda existir, digamos, dentro de una entidad del sector público, por ejemplo. Por lo general, se acopia la información de la SUNAT, ¿no? O sea, nosotros podemos incluso, como comprobación de datos, ingresar a cualquier página, ingresamos a la página de la SUNAT, ingresamos a la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para efecto de verificar, por ejemplo, si una empresa, en la SUNAT, para efecto de verificar, por ejemplo, si una empresa tiene un establecimiento anexo, ¿no? Porque puede ser de que esta empresa tenga digamos, un establecimiento en otra dirección, ¿no? Para saber cuántos trabajadores tiene, ¿no? Cuántos están en planillas, cuántos están como terceros. Esa información se puede visualizar a través de la SUNAT, ¿no? Y como a través de esta modalidad de actuación inspectiva, que es la comprobación de datos, ¿no? También puede ingresar a la página de trabajo. Yo quiero saber si esta empresa es micro o pequeña empresa, ¿no? Entonces también ingreso a la página, eso se verifica en consultas REMIPE, ¿no? En Google, consulta REMIPE, coloca el número de RUC de la empresa y le sale allí, si es microempresa o pequeña empresa, ¿no? ¿Qué es eso? El ejercicio de una modalidad de actuación inspectiva, que es la comprobación de datos, ¿no? Este último, que es el requerimiento de información a través de medios electrónicos, ¿no? Que fue regulado a través del decreto legislativo 1383, ¿no? Básicamente es que la información pues sea, que utilicemos, digamos, lo tecnológico, ¿no? Que la información pueda ser remitida quizás a través de los correos electrónicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los inspectores tenemos un correo electrónico institucional. A través de ese correo podemos nosotros solicitar que nos envíen cierta información, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, digamos, de esta modalidad de actuación inspectiva, ¿no? Profesor, una consulta. Por ejemplo, ahorita yo estoy en una demanda con la SUNAFIL porque no me pagan mi liquidación de la empresa anterior. Entonces, ¿cómo se utilizaría este medio por parte de mi persona? Porque un inspector me llamó y me dijo que la empresa había ido ya a la cita, pero llevando... Comparecencia, ya sabemos ya que no es cita, se llama comparecencia. Estamos estudiando, estamos hablando, hay que tratar de hablar técnicamente lo que es, ¿no? La concurrencia del empleador a la SUNAFIL se llama comparecencia. Bueno, comparecencia, ya fue, y dice que le mostraron unos cheques que ya estaban listos en pago. El inspector me llamó y yo ya sabía, porque yo estaba en recursos humanos, los cheques estaban sin fondos. Entonces, a la final, hablé con el chico encargado de recursos en esa nueva gestión y me dijo, no, acércate, recógele. Oye, ¿cuándo me voy a acercar? Me dice, acércate hoy día, pero eso me dijo delante del inspector que estaba en ese momento. Al rato yo llamo porque yo le dije, inspector, yo ya sé cuál es la jugada que hace la empresa. Me dice, no, señorita, pero acá veo los cheques, todo. Bueno, el inspector en la fe dio la pena de la empresa, ¿no? De lo que estaba contratando. Y me contacté con el chico en la tarde y me dijo, ¿sabes qué? De acá vete a un mes porque todavía no tiene plata, ¿no? Entonces, prácticamente... Bueno, ya. Sí, bueno, en realidad, me parece, ¿no? De que el hecho de darte un cheque sin fondo, incluso hasta es un delito, me parece, ¿no? Con un tema penal, me parece que esto es un delito. Pero, ya, termino con eso. Termino que ya se el break, se enfría y se el café. Pero no obstante ello, o sea, un cheque de por sí, a mí no me asegura el pago, porque puede darse ese supuesto porque el cheque está sin fondo, ¿no? Entonces,
En realidad, la finalidad de la inspección de trabajo es verificar de manera fehaciente que se esté cumpliendo con la materia que es objeto de inspección, que se esté cumpliendo con el pago de tus beneficios sociales. ¿Cómo es? ¿A través de un cheque? No, no es a través de un cheque. Oye, tú me aseguras de... Si tú le quieres dar un cheque, correcto, dale un cheque a la señorita y la señorita que me diga que ha cumplido con el pago. O sea, que ha hecho efectivo ese cheque. En el momento puede darse, hay una serie de soluciones que se pueden dar en la estrategia. Oye, ¿sabes qué? El día de hoy la comparecencia, viene, te da el cheque y yo digo, ya, correcto, voy a esperar acá, señorita, vaya por favor a cobrar el cheque al Banco Continental, donde tiene, vaya, y si es que lo logra cobrar, bien. Dejo constancia de que la señorita Fundamental hizo efectivo el cobro estipulado en el cheque. Y se acabó. ¿No? Pero si es que yo voy a cerrar mi orden de inspección verificando el pago a través de un cheque cuyo monto no ha sido efectivizado, ya que es un poquito complicado, ¿no? No creo, al menos para mí, eso no es